Hola gente, ¿cómo va eso? Ya sé que me pasé 2 semanas o 3, no me acuerdo, del último video que subí. Bueno, qué sé yo. Trato de subir todas las semanas, pero a veces se complica la cosa. Así que acá estamos con un videito corto. Eh, yo siempre digo corto y después termina siendo largo el video. Bueno, no, básicamente quería explicar un poquito, voy a tratar de hacer algunos videos explicativos sobre lo que son fuentes de alimentación conmutada o dentro de la familia de las fuentes conmutadas, las más sencillas y básicas de todas, que se pueden implementar tanto con electrónica dedicada como son los circuitos integrados monolíticos encargados de controlar toda la fuente, como así también sensar corriente, temperatura, bueno, un circuito monolítico, un circuito que tiene en su interior todo lo necesario para hacer una fuente en un solo encapsulado. Podemos usar tanto ese tipo de circuitos integrados como también circuitos integrados discretos como osciladores simples, como también el que tenga ganas, microcontroladores también se pueden usar. La verdad es que lo mejorcito para todo esto es usar los integrados dedicados para fuente. ¿Por qué? Porque un integrado dedicado tiene en el interior todo lo que compone una fuente, no solo la etapa que excita la salida, sino también los comparadores de tensión, de corriente, si es que lo tienen, en algunos casos no. Bueno, tiene todas las compensaciones necesarias y filtrados necesarios como para que nosotros pongamos la menor cantidad de componentes afuera y el circuito salga funcionando. Después, si nosotros vamos a usar la electrónica fácil, como discreta, como serían transistores o multivibradores, por ejemplo un 555, una cosa así, ahí ya perdemos un poco el control porque solamente con un 555 podemos hacer el oscilador. Después nos queda toda la parte de feedback para saber qué tensión tenemos a la salida realmente, los límites de corriente, las comparaciones y demás. Y si usamos microcontroladores, estamos en un camino intermedio, porque con el microcontrolador tenemos la posibilidad de hacerlo oscilar una salida para controlar un transistor de potencia, y después tenemos también, en algunos casos, creo que hoy la mayoría de los microcontroladores, tenemos canales analógicos digitales, conversores, que nos permiten tomar una muestra de la señal de salida para después procesarla adentro con un poquito de matemática y poder compensar las bajadas y subidas de tensión según el consumo que le pongamos, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo y yo voy a explicar dos básicas, que son las fuentes DC-DC, que es decir, de continua a continua, porque están las AC, por ejemplo, AC-DC, que son las típicas fuentes de computadora, para dar un ejemplo, que entra alterna, sale continua. La DC-DC es una fuente que entra continua y sale continua, pero sale convertida. Nosotros tenemos una mejora considerable a lo que es una fuente lineal. Recordemos, una fuente lineal podríamos hacerla con un transistor, por ejemplo. Tratar de ahorrar hoja, así que vamos a hacerlo así. Teníamos por ejemplo una entrada acá, ahora se va a ver mejor cuando saque mi mano. Por ejemplo, este circuito, tenemos un transistor en serie con un circuito que tiene un zener para regular, fijar una tensión, por ejemplo 5 volt, y metíamos 20 volt acá y teníamos 5 volt acá. Pero ¿qué pasaba? En este caso, para tener 5 volt acá partiendo de 20 es porque en algún lugar se están comiendo 15 volt. Recordemos, 20 menos 5, la diferencia es de 15. Esos 15 volt que se comían, se los comía el transistor. Entonces quiere decir que entre este punto y este punto hay 15 volt. A eso le sumamos la corriente, la multiplicamos la corriente que está pasando por acá para alimentar un circuito y tenemos una potencia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros teníamos 15 volt en este lugar y, qué sé yo, 10 amperes, tenemos 150 watts disipados en el transistor, no en la carga. La carga tendrá su consumo y su tensión, o sea, tiene su potencia en un lugar, y nosotros tenemos otra potencia más acá, lo cual se va en calor, es completamente ineficiente. Este tipo de reguladores son obviamente menos ruidosos que una fuente de switching, porque acá no hay osciladores. Recordemos que acá entra una tensión lineal y sale una tensión lineal reducida,
que bueno, el transistor se va a comer esa diferencia de tensión, la va a disipar en calor y va a ser de un rendimiento muy baja nuestra fuente. Pero lo que tenemos a diferencia de la fuente conmutada es que no tenemos tanto ruido como una fuente normal, porque es una fuente que no tiene osciladores ni nada. Hay unos métodos que se usan hoy en día, estoy adelantando mucho, ¿no? Pero hay unos métodos que se usan hoy en día, que es usar, bueno, si ustedes usan un regulador en vez de este tipo, un regulador LDO, que es Low Drop, ¿cómo era? Low Dropout Voltage, o salida, no me acuerdo cómo era, bueno, después lo busco. Low dropout, ahí está, dropout, no dropout voltage, bueno, el voltage también va. Lo que es el regulador es que tiene una tensión muy chiquita entre una entrada y la otra, y lo que hace es, por ejemplo, en este caso nosotros necesitamos tener, por ejemplo, 1.5 volt más en la entrada que la salida. Por ejemplo, yo quiero 5 volt, acá no puedo tener menos de 6,5 volt en la entrada para que empiece a regular. En un LDO puedo tener 5 volt en la salida partiendo de 5,1 volt, por ejemplo, para un ejemplo a grosso modo de lo que quiere decir. Aparte tiene otras cosas, por ejemplo, no es transistor BJ3, sino que es MOSFET, tiene otras ventajas. Pero bueno, hay un método que se usa mucho, que es el regulador LDO, no como regulador, sino como filtro. Hay muchas notas de aplicación, sobre todo en la IEEE, que van a encontrar, después voy a buscar y les voy a dejar en el comentario, que lo que hacen es una fuente switching, por ejemplo la salida de 5 volt de la fuente de computadora de la PC, la fuente conmutada de la PC, y después de esa salida de 5 volt se le pone un LDO de 5 volt, otro regulador en serie de 5 volt, y la salida se filtra muchísimo más y es mucho más pura para hacer aplicaciones que requieran bajo nivel de ruido. Pero bueno, estamos yendo muy arriba de lo que voy a explicar hoy. Bueno, básicamente esto era lo que conocíamos antes. Por ejemplo, el 7805 tiene algo similar a esto, tiene un par de comparadores, otros transistores más, pero bueno, es un circuito explicativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos algo un poquito más lindo, podría ser esta misma configuración, un amplificador operacional. Como ven acá, y acá tenemos, por ejemplo, el mismo circuito que está acá, pero en vez de tener un seno tenemos un amplificador operacional que toma una salida. Vean que acá tenemos un divisor resistivo, o sea, acá tenemos 10 volt y tenemos un K y un K, vamos a tener 5 volt acá. Esto está hecho porque el operacional en teoría no se va a bancar tanta tensión de entrada, entonces dividimos la tensión y le ponemos una tensión de referencia, que puede ser con un potenciómetro, con un circuito integrado, con lo que sea. Y lo que hace es regular la base del transistor para que llegue, para que la tensión que nos tira en la salida sea la que nosotros estamos seteando en la tensión de referencia. En realidad es para que la tensión en este punto sea la que estamos seteando acá. Pero bueno, si hacemos el cálculo para compensar este visor resistivo, nos va a dar lo que nosotros queremos. Esto es lo que se hace usualmente, por ejemplo, un 7805 adentro, sumando más transistores, fuente de corriente constante y demás para ser más preciso, pero a grosso modo es eso. Cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, una fuente del tipo switching, hacemos algo muy similar. Lo que sería, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande, el mismo transistor. Esto que estoy dibujando acá es una fuente del tipo buck o step down. Pasa que tengo el trípode de la mano al lado de la mano derecha, me molesta un poco. No tengo mucha, tendría que tener alguna ¿cómo es que se llama? Algún trípode de esos que van de arriba de la mesa para que sea más cómodo para mí, pero bueno, me parece que son esas cosas que uno tiene que hacer más que comprarlas porque no las vi en ningún lado. Bueno, esta es un poquito más compleja. Tenemos, si nosotros miramos, si obviamos
el diodo, la bobina y este sumador que está acá, este mezclador, tenemos lo mismo que acá, o sea, variamos la tensión en función de la tensión de referencia. Lo que pasa que esto que está acá, este es un sumador o un mezclador. Mezclándolo con un oscilador local, nosotros vamos a tener una tensión switching que, bueno, sin entrar en modulación, va a variar el pulso, por ejemplo, en función de la referencia que tengamos. Si tenemos una referencia que es mayor a la que queremos, por ejemplo, si acá nos llega que hay 5 voltios, nosotros queremos 4, el tipo nos va a dar un nivel de tensión acá que, mezclado con la frecuencia de oscilación, nos va a dar un ancho de pulso distinto para compensar el circuito. Ustedes recuerden que la bobina y el capacitor funcionan con alterna, ¿no? Recuerden eso, porque la bobina en continua es un cable, no tiene ningún sentido. Entonces, al variar el ancho de pulso acá, la bobina, por sus propiedades eléctricas, de acumular energía, descargarla, aumentarla, cuando se la retiramos y demás, fuerza contra la electromotriz y un montón de cosas de eléctrica, vamos a hacer que nos dé un tiempo de propagación diferente según la velocidad o el ancho de pulso que le damos, y una tensión diferente a la salida. Pero bueno, esto es como para hacer un pasaje desde la primera fuente más fácil hasta la que un poquito más compleja, y cuando le incorporamos un poquito más de electrónica para hacer la switching. Después tenemos dos tipos de fuentes, que son las que voy a hablar hoy. El buck converter, que es una fuente reductora de tensión o step down, y el boost converter, que es una fuente elevadora o step up. Básicamente es esto. Bueno, vamos a hacer el transistor como si fuese una llave, porque en este caso va a funcionar como un interruptor. Recordemos, en este caso el transistor no funciona en la zona activa, funciona como interruptor. Es un transistor que va a funcionar en corte y saturación, en clase E, para los que estén un poquito más en el tema. Y para funcionar en clase E, creo que hice algunos videos hablando de transistor en clase E. Si quieren, mírenlos, porque si no se va a hacer muy largo este video, y aparte explica un poco más. Tengo algunos videos hechos con transistores bipolares en clase E y con transistores MOSFET en clase E. Y bueno, básicamente lo que quiero decir con clase E es que el transistor, bueno, vamos a hacer una explicación rápida. Tenemos lo que sería corte y saturación en la curva, en la recta de carga, y cuando el transistor se mueve en la zona central es cuando el amplificador amplifica, o cuando está en la zona activa, como pasaba acá en el primer circuito, y calienta. Si el transistor movemos el punto Q hacia un lado o hacia el otro, ya o disminuye la tensión o disminuye la corriente considerablemente, según el lugar donde lo acerquemos. Entonces, de esa forma, el transistor no calienta tanto, pero conduce lo máximo que puede conducir. Por eso corta o satura. En este caso, la llave abierta va a ser un corte y la llave cerrada va a ser una saturación. En este caso tenemos dos fuentes. La fuente buck, que es la que decía reductora, y la fuente boost, que es la elevadora. Tenemos varias instancias de análisis de esto. Podemos hacer un análisis, por ejemplo, en este paso, después cerramos el interruptor, después analizamos la corriente por un lado, la corriente por el otro. Bueno, pero podemos hacerlo más fácil, hacer dos pasos solos con el transistor saturado y con el transistor en corte, y más o menos comprender un poquito de qué se trata. Tengan en cuenta que, en paralelo a lo que nosotros estamos hablando, la bobina es un componente reactivo, que sí que se reactiva en función a algo. En este caso se reactiva con la frecuencia, y dependiendo de la frecuencia y del ancho de pulso se va a comportar de una manera o otra manera. Depende cómo la estén excitando a la bobina. Por ejemplo, vamos a tomar el primer instancia de la fuente buck. Nosotros cerramos el circuito, o sea, cerramos acá, y lo primero que pasa es una corriente que circula de esta manera, pasando por la bobina, el capacitor, etc. Si acá teníamos 10 volts, vamos a tener 10 volts menos la caída de tensión acá, porque la bobina es como una resistencia de muy bajo valor, en continua, y el capacitor se va a comenzar a cargar. También tenemos la corriente que sale hacia la carga, ¿no? Pero vamos a hacer que la carga sea una impedancia muy alta para que no nos moleste ahora, como si no estuviese. Entonces,
la tensión pasa por este lado. El momento que pasa, cuando pasamos una tensión por una bobina, esta comienza a almacenar energía en forma de campo magnético, las bobinas comienzan a hacer autoinducción y se comienza a acumular energía en forma de campo magnético. Una vez que nosotros abrimos el circuito, otra vez como estaba anteriormente, ¿no? Olvídense que está cerrado, está abierto, entonces la corriente ya no circula por acá, porque esta corriente no existe porque el circuito está abierto, pero la corriente ahora en este caso vuelve mediante el diodo. Es decir, nosotros teníamos primero más menos, porque la bobina se iba cargando en este sentido cuando el circuito estaba cerrado, y cuando le sacamos la tensión por la fuerza contraelectromotriz, la bobina va a generar un pico de tensión en sentido inverso, lo cual va a cambiar el signo poniendo el diodo en directa y haciendo que la tensión pase de esta forma. Entonces el capacitor va a seguir cargado, pero se va a descargar de esta manera. En función de con qué frecuencia hagamos este switching, esta conmutación entre corte y saturación, en función de con qué frecuencia y con qué ancho de pulso, va a ser la forma en que la bobina se va a cargar y descargar de una manera distinta a la anterior. Entonces, controlando el ancho de pulso, podemos decir que la bobina se va a comportar de diferente forma y va a hacer que la tensión que devuelve sea tal vez menor a la que fue cuando estaba el transistor en saturación. De esa forma nosotros podemos controlar, por ejemplo, que la bobina que el transistor esté saturado muy poco tiempo, que encienda muy poco tiempo, pero que esté mucho más tiempo en corte. Por ejemplo, que el transistor esté muy poco tiempo encendido y mucho tiempo en corte. Entonces, al darle mucho tiempo a la bobina, vamos a tener una descarga más larga. Al darle menos tiempo, una descarga más corta. Esa diferencia de ancho de pulso va a hacer que la bobina nos entregue más o menos energía, acumule más o menos energía y nos entregue más o menos tensión a la salida, lo cual va a ser una reducción de tensión en el capacitor, en estos dos puntos. Entonces esa reducción de tensión va a hacer que la fuente sea reductora, que yo entre 10 volt acá y salgan por ejemplo 5 volt acá, o entre 50 volt acá y salgan 3, depende de la relación. En el caso de una fuente boost queremos elevar la tensión, entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Si nosotros tenemos acá una tensión de 10 volt, la tensión viene por acá, pasa por la bobina, como son pocas vueltas, por ejemplo, no le representa mucha caída de tensión, sigue por el diodo porque está en directa y va hacia el capacitor. Se carga el capacitor, después cerramos el circuito acá, cortocircuitamos esto, y lo que sucede es que se comienza a cargar la bobina porque el circuito hace esto. Si está cerrado acá, el circuito llega hasta acá, no va a ir hasta allá. Entonces empieza a ser así, se carga la bobina, más menos, se carga el campo electromagnético, ¿no? Cuando abrimos el circuito, la bobina vuelve a ofrecernos una fuerza de contraelectromotriz, cambiando el sentido. Esta vez el sentido se suma a la tensión de la fuente y tenemos esta tensión más esta tensión aplicada al diodo y al capacitor. Entonces teníamos 10 volt más otros 10 volt que entregó la bobina, tenemos 20 volt a la salida. Entonces de ahí decimos el concepto de elevar la tensión. Lo mismo pasa como pasaba con el buc, depende del ancho de pulso, va a elevar más o menos la tensión, porque la bobina es un componente que cuando le sacamos la tensión tiende a mantener la tensión que tenía anteriormente y eso lo manifiesta con un pico de tensión en sentido opuesto. Recordemos que gracias a este pico de tensión en sentido opuesto funcionan las bobinas que generan chispa, la bobina de ignición del auto y demás, ¿no? Con una tensión, ustedes le sacan la tensión, se aumenta mucho la cantidad, una reacción de transformación también en el medio que hace que salte un arco de un lado al otro, ¿no? Muchas otras cosas funcionan también así. Pero bueno, básicamente es el principio de funcionamiento de una fuente buc y una Bost, ¿no? Depende de cómo lo configure. Claramente he visto muchos videos en internet y en algunas páginas y demás que veo que toman un circuito integrado, por ejemplo el LM25, no sé, 96 o X6000 y pico, los modulitos estos de electrónica que vienen, que son una fuente, a ver si tengo alguno, sí,
por ejemplo, estos modulitos que tienen un integrado. Acá el tipo dice que tiene un LM2596, que es una fuente reductora, que tiene una bobinita de 330 microhenry. Acá tenemos un preset de feedback, diodito switching. Tengan en cuenta que los diodos que van acá son diodos de alta frecuencia, ya les voy a explicar por qué. Entonces, yo he visto muchas fuentes en las que los tipos hacen, por ejemplo, no sé, 5 volt, 20 volt, 15 volt, 30 volt, y a todos le ponen la misma bobina. Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la bobina se calcula en base a la tensión de entrada y de salida. No se calcula, no es que cualquier bobina que ustedes le pongan a esto va a funcionar para entregarnos 5 volt o 20 o 50. Obviamente, si van a hacer una fuente regulable que tiene que manejar entre, qué sé yo, 1 y 24 volt, y sí, no le va a quedar otra que hacer una única bobina, y que bueno, que la fuente va a tener una respuesta más eficiente en determinados valores, en donde la bobina sea del valor que está calculado para ese rango de tensión. Pero si ustedes van a hacer fuentes fijas, si ustedes van a hacer una fuente que tenga múltiples salidas, por ejemplo 12 volt, 5 volt, 24 volt, etc., lo que tienen que hacer es calcular las bobinas que están poniendo. Porque si ustedes no calculan las bobinas que están poniendo, por ahí van a ponerle a toda la misma bobina de 300 microhenry, y la fuente que tiene 5 volt necesita una de 100 microhenry, por ejemplo, no una de 300. Entonces, a 300 va a funcionar mal. Va a calentar, bueno, todo eso que después el resultado final es un rendimiento muy bajo. Que ustedes le dan 20 volt, 5 amperes, y la fuente no les entrega más de 1 ampere a la salida porque pobre fuente no soporta más porque está mal calculada. Entonces, para eso hay un montón de cálculos que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, para una fuente de lo que sería Buck Converter, que es la reductora, una fuente de las más comunes de todas, tenemos que la inductancia es la tensión de entrada menos la tensión de saturación del transistor menos la tensión de salida sobre la corriente pico por el tiempo de encendido. Esta es una de las fórmulas. Por ejemplo, tenemos acá la corriente pico. La corriente pico, espera, hice una X, no una K, ahí está, es 2 veces la corriente de salida por el tiempo de encendido sobre el tiempo de apagado más 1. Por ejemplo, esta es la corriente pico. Tenemos que sacar el capacitor también, porque el capacitor de salida no va a cualquiera. Ustedes recuerden que no es lo mismo trabajar a 50 Hz que trabajar a 150.000 Hz, por ejemplo. Si ustedes trabajan a 50 Hz, la frecuencia es más lenta, necesitan tiempos más largos, porque obviamente una onda senoidal a 50 veces por segundo tarda mucho más en hacer la rampa de subida hasta el valor máximo que una senoidal a 150.000 ciclos por segundo. Obviamente el tiempo es otro. Sacamos el periodo, 1 sobre frecuencia, tenemos un valor mucho más corto de periodo en la de 150 kHz que en la de 50 Hz. Entonces no tiene sentido poner un capacitor de 1000 microfaradios, por ejemplo, como se suele hacer en una fuente de 50 Hz para 1 ampere, que para una fuente de 150.000 Hz. En una fuente de 150 kHz, para el mismo ampere de salida necesitamos por ahí 220 micro o 470 en vez de 1000. Entonces eso también tiene que ver, porque eso hace la eficiencia de la fuente también. No va cualquier capacitor, no va cualquier bobina, no va cualquier diodo. Los componentes son especiales. Por ejemplo, a ver, tratando de pensar en algún ejemplo. Si nosotros tenemos, a ver, déjame hacer unos calculitos acá, como para ver más o menos qué puedo hacer. Porque tengo acá una fuente de PC y digo, bueno, puedo hacer un circuito con esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente, bueno, yo tengo una fuente de 12 volt acá de PC. Primero vamos a sacar la corriente, ¿no? Sí, vamos a sacar la corriente de pico. Para una corriente de salida de unos 250 o 300 mA. Vamos a poner 250, qué sé yo.
y PK, no X, otra vez lo mismo. 250 mA para un tiempo encendido de, bueno, acá 4.3 micro, tipo apagado 2 micro, más 1. Cuando yo digo esto, lo que estoy diciendo es 4.3 micro y 2 de apagado, ¿no? 4.3 de encendido, 2 de apagado. Si hacemos este cálculo, nos va a dar algo así como... Bueno, vamos a hacerlo, no lo quería hacer, pero lo tenía que hacer. 2 por 0.250. No, voy a empezar del otro lado que es más fácil. 3 sobre 2 más 1 por 0.25 por 2. Bueno, nos va a dar una corriente de pico, por ejemplo, de 1.5 amperes. Esta es la corriente de pico que nos va a dar para este tiempo, por ejemplo, que es 4.3 más 2, para sacar 4.3 micro más 2 nos da 6.3 microsegundos, donde 1 sobre 0,0 mili micro nos va a dar una frecuencia de 158 kHz. Bueno, más o menos lo que yo quería hacer, que era 150, me pasé un poquito, pero no importa. 158 kHz. Para esto tenemos que calcular la bobina. La bobina tiene que funcionar a esta frecuencia, no a cualquier frecuencia. Entonces, para eso, y también tiene que responder a la corriente de pico, porque la bobina se va a cargar con una corriente que va a circular durante un lapso muy corto, que son 258 kHz. Así que vamos a calcular. L, dijimos 12 volt. Acá tengo un integradito que necesita 6 volt de salida, así que 0,3 de saturación menos 6 volt de salida por la corriente 1.5 amperes por el tiempo de encendido 4.3 micros. Otra vez a la calculadora mágica. Bueno, si aprieto bien los números mejor. 3 sobre 0.5 por 163, 160 microhenry para redondear. Necesitamos una bobina de 160 microhenry para hacerla funcionar a 158 kHz, para que el rendimiento lo saquemos en el tiempo de encendido y con una corriente pico máximo de 1.5 amperes. A todo esto necesitamos un capacitor de salida. El capacitor de salida se calcula como una ecuación diferencial de delta T sobre delta B por la corriente, ¿no? Esto, si sacan la derivada y toda la forrada, les va a quedar como que delta T es el tiempo de encendido, yo les decía, no, es el periodo, ahí está, sí, sí, es el periodo, y delta B es el ripple. El ripple de la fuente, para hacer una fuente decente, por ejemplo, ustedes pueden ir variando los valores para darse cuenta cómo funciona, pero podemos decir que tenemos, no me acuerdo lo que había dicho, 158, 160 kHz, 1 sobre 160, perdón, 1 sobre 160.000. Tenemos el periodo, que es 6.2 microsegundos, 6.25 o algo así. Lo dividimos por una tensión, por ejemplo, de 20 mV de ripple, 0.02, y lo multiplicamos por la corriente máxima. Bueno, dije máxima y puse 0,5. Esta calculadora, que es vieja, no tiene la flecha para ir para atrás, o sea que tengo que hacer todo de vuelta cada vez que lo hago mal. Sobre... nos da 468 microfaradios. Bueno, nos dio joya porque yo voy a poner uno de 470. Bueno, ahí tienen la diferencia que yo les comentaba recién, que por ejemplo para una fuente de 50 Hz, un pico de 1,5 amperes necesitamos, por ejemplo, 1500 microfaradios o 2200 para redondear o por ahí. Entonces ya ven que la misma corriente en una fuente que anda a mucha más alta velocidad necesita un capacitor más chico.
Ahora lo que podemos hacer es hacerlo y ver un poquito en el osciloscopio qué pasa, como para que vean un poco cómo funciona y ver cómo varía también y qué tan distinto es, ¿no? Yo lo que tengo acá, usé un integradito que es el que yo uso mucho, que es el MC 34068, ¿era? O 063. No, 063. Este integradito es un integradito de 8 pines, como bueno, el que está acá, que tiene una salida de un transistor que ustedes pueden interconectarla para que sea salida de emisor, salida por colector. Pueden usar el transistor que tiene adentro como fuente, pueden poner un transistor externo, un booster. Tiene una entrada de comparadora de tensión que ustedes van a tener que comparar contra una tensión de referencia que tiene el interior, adentro del integrado, y un oscilador que ustedes le van a poner un capacitor que tiene que llegar a los a la frecuencia que ustedes quieran. Yo elegí 160 kHz, voy a tener que poner un capacitor que ahora voy a ir a la computadora a ver el datasheet qué capacitor va, porque tiene una curva, en el datasheet van a encontrar una curva que les dice según el capacitor que ponen qué frecuencia de salida tiene. Entonces van a la curvita, buscan eso, bueno, acá más o menos, sí, está bien. Yo le puse, son 400 pico por ahí. Yo la armé recién acá para hacer más rápido el video. Puse uno de 330 pico y uno de 150 pico para tener 460 o 350 pico, bueno, no sé, está por ahí. Si habría que hacerlo bien, habría que sintonizar todo y la verdad que no tiene sentido. Pero bueno, es para un video y es para que entiendan un poquito cómo funciona nada más. Después tenemos, esta resistencia no va, pero está puesta ahí para pinchar el osciloscopio. Un diodo ultra rápido, tiene que ser un fast recovery, un Schottky, que aparte tiene una tensión más baja. Las resistencias para el limitador de consumo, que van a ver en el datasheet. Si usan este integrado, si usan otro, es otro circuito, pero los cálculos que hicimos recién para la bobina, para la corriente de pico y demás, funcionan. Después tenemos la bobina acá, que es una bobina de 150 microhenry. Yo dije 160 de cálculo, vamos a tener diferencias obviamente, pero bueno. 470 micro, tenemos el divisor, el feedback de salida, porque nosotros tomamos una muestra de tensión a la salida para ingresarlo al comparador del integrado y que automáticamente esa comparación nos modifique el ancho de pulso para que la fuente nos entregue lo que nosotros queremos. Y bueno, no tiene mucho más que eso. Este cable amarillo son 12 volts de una fuente. A ver si explota. No, no explotó nada. Bueno, se prendió la lamparita ahí que tengo. Acá podemos ver el osciloscopio. Está haciendo cualquier cosa. No, mentira, no está haciendo cualquier cosa. Nos está mostrando 24 milivolts de ripple, cual está bien, porque estoy midiendo acá la salida. Si yo mido, por ejemplo, lo que nos entrega lo que sería la fuente, vamos a ver lo que nos entrega la fuente, que básicamente lo que más nos importa, ¿no? Porque después el ripple y eso es divertido, pero hasta por ahí nomás. Bueno, esto es lo que nos entrega la fuente. Ahí tenemos. Y esa es la tensión. Esa no es la tensión, perdón. Eso es la salida switching de la fuente. De acá va hacia la bobina, el diodo y el capacitor. Eso es lo que nos entrega el integradito de Motorola, este MC34063. Después nosotros acá tenemos que medir la tensión de salida. Tendría que haber agarrado las puntas antes porque ahora están en cualquier lado. Bueno, voy a pararme de la silla. Voy a hacer cagada. Bueno, acá tenemos las puntas del multímetro. Voy a agarrar el pequeño. Vamos a medir tensión. Y vamos a ver qué tensión tenemos a la salida. ¿Y por qué estás en AC? Yo no te dije AC. Yo quiero DC. Ahí está. Bueno, tenemos a la salida 6.5 volt. Es lo que tenemos a la salida. Nosotros pedimos 6, bueno, 6.5. Habrá que calcular las resistencias de feedback, que estén un poquito mejor.
pero básicamente es lo que tenemos. Podemos medir la corriente que tenemos también. Para eso vamos a poner corriente en continua. Me voy a quemar porque está la lamparita esta acá. Sí, como dije, me quemé. Bueno, no importa. Todo sea por la ciencia. Vamos a ponerla acá. Vamos a tratar de no quemar el fusible del multímetro porque estos fusibles son caros. Tenemos 274 mA en 6.5 volt. 274 mA, 0.274 por 6.5 volt. Tenemos 1.8 watt de salida. Vamos a escribir acá 1.8 watt de salida. Y de entrada, tenemos que medir la entrada que tenemos con la carga, obviamente, para sacar el rendimiento, ¿no? Porque hacemos salida sobre entrada y podemos obtener el rendimiento de la fuente. Bueno, vamos a obtener el rendimiento. Tenemos 150 mA sobre 12 volt. 0.150 por 12 nos va a dar 1.8 watt. Era 1.7 y pico acá, porque si no, no me van a creer. Y acá era 1.85. Y vamos a hacer 1.85 porque saqué tantos decimales que 1.85 sobre 1.7. Perdón, 1.7 sobre... nos da 92% de rendimiento. Tenemos... estaba mirando cualquier cosa. Bueno, acá tenemos la potencia de salida sobre la potencia de entrada, 92%, lo cual, vamos a abrir el zoom, quiere decir que tenemos una fuente que es bastante eficiente. Tengamos en cuenta que entraron 1.8 watt y salieron 1.7 watt, o sea, tenemos un buen rendimiento. Obviamente vamos a tener una pérdida, siempre va a haber una pérdida, porque estamos transformando, pero si nosotros ponemos un regulador serie, como el que yo les había mostrado al principio, un regulador serie como estos, como este o como este, se van a dar cuenta que el rendimiento es mucho menor. Por ejemplo, para obtener los mismos 250 mA y 6.5 volt a la salida, seguramente iba a necesitar el triple de potencia porque se la iba a comer el transistor. Y en este caso no. Lo que iba a hacer que la fuente, en vez de tener un rendimiento del 90% o 92% como en este caso, tenga un rendimiento del 50%. Y eso, en algunos casos a veces a nadie le importa, porque si ustedes van a poner una fuente que ya está alimentado desde la línea, no les importa mucho el rendimiento. Pero si van a hacer esto para alimentarlo con un panel solar, por ejemplo, van a querer que el panel solar, toda la energía que les entrega, sea transformada de la forma más eficientemente posible. Si no, no tiene ningún sentido. Poner un panel solar que les entrega 20 volt, por ejemplo, para cargar una batería, y ustedes están perdiendo, no sé, 20 volt, supongamos que les entrega 20 volt, un ampere, un panel de 20 que les entrega 20 watts, y ustedes están perdiendo 15 watts en calor en reducir de 20 volt a 5, es como que están desperdiciando el panel solar. Lo ideal sería que de esos 20 watts que entran salgan 19, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de cosas está bueno, sobre todo para cosas que requieren consumo energético reducido. Pero bueno, básicamente les quería mostrar algo así. Después voy a venir con más videos porque quiero hacer otras fuentes, una con un top 220X, que son unos integraditos que en este caso son AC-DC, o sea, ingresamos con alterna y salimos con continua, y aparte soportan tensiones de entrada muy elevadas, o sea, podemos enchufarlo a la pared y tener una continua a la salida como para hacer una fuentecita y demás. Bueno, no los aburro más, así que nos vemos en otro video. Chao.